El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las contraventanas, cada partícula un recuerdo de un tiempo que no era el suyo. La finca olía a tierra húmeda y a madera vieja, un perfume denso que se pegaba a la ropa y a la piel. Llevaba aquí 3 semanas, o quizá 4. Los días se habían desdibujado en una monótona sucesión de amaneceres grises y noches demasiado largas. Había heredado aquel lugar, un conjunto de muros de piedra y silencios que pesaban más que cualquier hipoteca. Había venido buscando un refugio, un lugar donde el ruido de su fracaso no pudiera alcanzarle, pero solo encontró un eco más profundo, el de su propia soledad. Cada objeto parecía observarle, el retrato de un antepasado cuyo nombre no conocía, con unos ojos severos que juzgaban su inacción. Las herramientas oxidadas en el taller, esperando unas manos más hábiles, más decididas. Él se movía por las estancias como un fantasma, sin propósito, con la energía justa para prepararse un café por la mañana y ver cómo el sol se hundía tras las colinas por la tarde. La ciudad, con sus promesas rotas y sus luces de neón, parecía otro planeta. Aquí, el único sonido era el de sus propios pensamientos, un torbellino de lo que pudo haber sido y nunca fue. Se sentía anclado a un pasado que no le pertenecía, incapaz de imaginar un futuro. Al principio eran solo los susurros de una casa antigua que se despereza, el crujido de una viga en mitad de la noche, el lamento del viento en la chimenea, el golpe seco de una rama contra el cristal, ruidos que la razón podía archivar y olvidar. Pero pronto, los sonidos empezaron a tener una extraña intención. Un suelo que gemía en el piso de arriba cuando él estaba en la cocina. Un leve desplazamiento de aire frío a su espalda, incluso con todas las ventanas cerradas. Se decía a sí mismo que era el cansancio, la sugestión de estar completamente solo a kilómetros de cualquier otra persona. Pero una parte de él, una parte que se encogía en su pecho, sabía que no estaba solo. La sensación se hizo más fuerte, más precisa. A veces, al pasar por el viejo estudio, le llegaba un olor fugaz a tabaco de pipa, aunque nadie había fumado allí en décadas. Otras, creía percibir el arrastrar de una falda larga por el pasillo. Empezó a dejar las luces encendidas, a poner música para llenar un silencio que ya no era vacío, sino expectante. Se sentía atrapado, no solo por los muros de la finca, sino por una presencia invisible que parecía reclamar el espacio, que le recordaba a cada instante que él era un intruso. En aquella noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar y la lluvia golpeaban los cristales con furia, se quedó inmóvil. El corazón le martillaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Desde el final del pasillo, desde la habitación cuya puerta había cerrado él mismo, llegó la música. No era el viento, era el eco tenue y claro de un piano, tocando una melodía melancólica y familiar que nunca antes había escuchado. El miedo era una cosa física, un nudo helado en el estómago que le robaba el aliento. La melodía seguía flotando en el aire, frágil y persistente, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Cada nota parecía tirar de él, despojándole de la parálisis que lo había anclado al sillón. Se levantó, movido por una fuerza que no era la suya, una mezcla de terror y una curiosidad tan profunda que dolía. El pasillo se extendía ante él como una garganta oscura. El frío de la piedra bajo sus pies descalzos era una sacudida que le recordaba que estaba vivo, que aquello estaba sucediendo. La puerta de la habitación estaba al final. La madera oscura parecía absorber la poca luz que se filtraba desde el salón. La música cesó de golpe, dejando un silencio tan denso y pesado que zumbaba en sus oídos. Se detuvo con la mano a 1 centímetro del pomo de latón. Había cerrado esa puerta él mismo, recordaba el chasquido seco de la cerradura, la sensación de seguridad al guardar la llave en un cajón de la cocina. Ahora, el silencio que venía de dentro era más inquietante que la propia música. Tomó una bocanada de aire y giró el pomo. Estaba abierto. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero. Dentro, la luz de la luna bañaba la estancia en una plata pálida, dibujando el contorno de los muebles cubiertos por sábanas blancas. Y allí, en el centro, estaba el piano. Su tapa estaba cerrada, cubierta por una fina capa de polvo que parecía intacta desde años. No había nadie. El aire estaba quieto, cargado con el aroma de papel viejo y madera reseca.
Se acercó despacio, rodeando el instrumento como si fuera un animal dormido. Sobre la banqueta, algo llamó su atención. No era un fantasma ni una aparición. Era un baúl de madera oscura sin cerradura que no recordaba haber visto antes. Con el corazón martillándole en la garganta, levantó la pesada tapa. El interior no contenía tesoros ni reliquias de valor. Estaba lleno de cartas atadas con cintas de seda descolorida, diarios encuadernados en cuero agrietado y, encima de todo, una partitura. Las notas, escritas a mano con una caligrafía elegante, componían la melodía que acababa de escuchar. No tenía título, solo una fecha de hacía casi un siglo. Abrió uno de los diarios. La tinta se había desvanecido, pero la voz de una mujer se alzaba desde las páginas, hablando de cosechas perdidas, de esperas solitarias, de la esperanza sembrada en aquella tierra junto a las semillas. Hablaba del piano como su único confidente, el lugar donde volcaba el miedo y la fe. No eran fantasmas lo que habitaba la casa, eran ecos. El olor a tabaco era la memoria de un abuelo preocupado pensando junto a la ventana. El arrastrar de la falda era el recuerdo de una abuela recorriendo el pasillo hacia la cuna de su hijo. La música no era un lamento para asustarle, era la expresión de una vida, una emoción tan fuerte que se había quedado impregnada en las paredes, esperando a que alguien la escuchara. De repente, el peso de la soledad se transformó. No estaba solo, estaba rodeado de historias, de luchas y de anhelos. El silencio ya no era un vacío, sino un lienzo en blanco. Por primera vez desde que llegó, no se sintió un intruso, sino el siguiente eslabón de una cadena. En una de las últimas páginas del diario, la mujer hablaba de un pequeño manantial al este de la finca, uno que se secó durante una sequía terrible. Escribió sobre su promesa de volver a hacerlo brotar, una tarea que la vida no le dejó terminar. Aquellas palabras resonaron en él como un propósito, la primera idea clara que tenía en meses. Cerró el diario con una delicadeza reverencial. El miedo se había disuelto, reemplazado por una extraña y tranquila determinación. Ya no era un hombre que huía de su vida, era un hombre que había encontrado el principio de una historia. Salió de la habitación y, sin detenerse, caminó hacia la puerta principal. La noche aún era cerrada, pero en el horizonte empezaba a dibujarse una finísima línea de luz. Tenía que encontrar ese manantial. El aire frío de la madrugada fue una bofetada que le devolvió al mundo de los vivos. El aroma a pino y a tierra mojada por el rocío llenó sus pulmones, limpiando los últimos vestigios de miedo y duda. Por primera vez no veía las siluetas de los árboles como garras que arañaban el cielo, sino como brazos que le daban la bienvenida. Con el diario de su antepasada en la mano, un mapa trazado con tinta y esperanza, se adentró en la finca. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte de un naranja tímido que prometía un día nuevo, un día distinto. El camino hacia el este era un recuerdo borroso, una senda devorada por años de abandono. Las zarzas se aferraban a su ropa como si quisieran retenerle, y las ramas bajas le obligaban a agacharse, a rendir pleitesía a una naturaleza que había reclamado su dominio. Pero no sentía frustración, sino un extraño respeto. Cada paso era una negociación, cada obstáculo superado una pequeña victoria. Reconoció el viejo roble que el diario describía como un guardián silencioso, y más adelante, la formación de rocas que se asemejaba a un animal dormido. Estaba siguiendo las huellas de una mujer que había caminado por allí un siglo antes, movida por una fe que él apenas empezaba a comprender. Encontró el lugar. No era un oasis escondido, sino una depresión en el terreno, una cicatriz de tierra seca y agrietada, salpicada de piedras y malas hierbas. La decepción fue como una punzada, pero duró solo un instante. La voz del diario resonó en su mente, no como un reproche, sino como un desafío. Regresó al taller y esta vez las herramientas oxidadas no le parecieron un juicio a su inutilidad, eran una herencia. Cogió una pala, sintiendo el tacto de la madera pulida por manos que habían conocido el mismo sol y la misma tierra. El peso del metal era real, tangible, un ancla en el presente. Los días siguientes se fundieron en un ritmo primario de esfuerzo y descanso. Cavaba bajo el sol, con el sudor picándole en los ojos y los músculos gritando una protesta, que aprendió a ignorar. Cada palada era un acto de fe. Apartaba rocas que parecían llevar eones ancladas al suelo,
arrancaba raíces gruesas y retorcidas que se aferraban a las profundidades. Por las noches caía en la cama agotado, con el cuerpo dolorido pero la mente en calma. Leía más páginas del diario, absorbiendo no solo instrucciones, sino la tenacidad, la paciencia y el amor por aquella tierra que impregnaban cada palabra. Ya no oía susurros en la casa, sino que sentía el aliento silencioso de quienes le precedieron, una fuerza tranquila que emanaba de las propias paredes. Había aprendido a escuchar de otra manera. El crujido de la casa ya no era un lamento, sino el asentimiento de la madera vieja. El viento no era un gemido, sino la respiración profunda del campo. Se sentía parte de algo más grande, un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Una tarde, mientras removía una capa de arcilla especialmente densa, la pala golpeó algo que no era piedra. El sonido fue sordo, húmedo. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos. El suelo estaba frío, extrañamente blando. Siguió cavando con una urgencia que no entendía, con el corazón latiendo a un ritmo salvaje. Y entonces lo vio. No fue un torrente, ni siquiera un hilo de agua. Fue un pulso casi imperceptible, un temblor en el barro oscuro. La tierra ante él se oscureció, bebiendo una humedad que parecía nacer de sus propias entrañas. Contuvo la respiración, observando con una fascinación reverencial. De la arcilla compactada, como una lágrima del propio planeta, brotó una única gota de agua. Brilló un instante bajo la luz del atardecer, antes de ser reabsorbida por la tierra sedienta. Había sucedido, era real, pero al mirar la inmensidad del terreno seco a su alrededor, comprendió que aquella gota no era una solución, era una promesa. La promesa de un trabajo mucho mayor que apenas acababa de empezar. Aquella gota solitaria no fue un final, sino un juramento. Un pacto silencioso sellado entre él, la tierra y las voces que la habitaban. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en estaciones. El trabajo dejó de ser una penitencia para convertirse en un diálogo. Con cada piedra que movía, sentía la fuerza de unas manos que ya no existían. Con cada raíz que arrancaba, sentía la tenacidad de una voluntad que había sobrevivido a la muerte. El hilo de agua se hizo más audaz, un susurro líquido que aprendió a seguir, a limpiar de obstáculos, a guiar por los viejos cauces que la memoria de la tierra aún recordaba. El invierno llegó con su aliento helado, cubriendo la finca con un manto de silencio blanco. Pero ya no era el silencio del abandono, sino el del descanso. Pasó esos meses en el taller, reparando las herramientas, aprendiendo el lenguaje de la madera y el hierro. Por las noches, junto al fuego, los diarios de sus antepasados se convirtieron en su única compañía, sus maestros. Ya no leía sobre fantasmas, sino sobre la vida, sobre cómo predecir la lluvia en el color del cielo, cómo curar un árbol enfermo, cómo encontrar esperanza en la más dura de las sequías. La casa le abrazaba con su calor, y el eco de la música del piano a veces parecía unirse al crepitar de las llamas, una nana que acunaba su agotamiento y alimentaba sus sueños. Cuando la primavera regresó, no lo hizo sola. Con ella, la vida estalló en el lugar que él había desenterrado. El agua corría ahora clara y constante, formando un pequeño arroyo que serpenteaba por el campo. A su alrededor, la tierra seca se rindió a un verde vibrante y obstinado. Plantó un huerto, siguiendo las indicaciones de un viejo cuaderno, hundiendo las manos en un suelo que ya no era estéril, sino fértil de promesas. Los árboles que antes parecían esqueletos, ahora se vestían de brotes tiernos. El aire ya no olía a polvo y olvido, sino a tierra húmeda, a flores silvestres y a futuro. Una tarde, mientras el sol se derramaba sobre el valle, se detuvo, apoyado en su pala, contempló su obra. La finca ya no era una condena, era un lienzo. El agua, el corazón que él había ayudado a latir de nuevo, llevaba la vida a cada rincón. Se dio cuenta de que no había estado luchando contra la soledad, sino aprendiendo a estar acompañado. Las presencias ya no eran susurros en la oscuridad, sino la fuerza en sus brazos, la claridad en su mente, la melodía que sonaba en el viento que peinaba la hierba nueva. No había conquistado la tierra, se había dejado conquistar por ella, convirtiéndose en parte de su historia. Comprendió entonces el verdadero legado. La herencia no eran los muros de piedra, ni las hectáreas de campo, era la resiliencia que se había filtrado en el suelo, la esperanza que había brotado junto al manantial. Sus ancestros no le habían hablado desde el más allá para atormentarle, sino para recordarle una verdad universal,
que no somos seres aislados flotando en el tiempo, sino el resultado de todas las vidas, de todas las luchas y de todos los amores que nos precedieron. Que para poder sembrar algo nuevo, para construir un mañana que merezca la pena, primero debemos aprender a escuchar las voces del pasado, no como un ancla que nos retiene, sino como las raíces profundas que nos nutren, nos sostienen y nos dan la fuerza para crecer hacia el sol.